Emanuel, volvemos con vos en instantes nada más. Ya está el jefe de gabinete con la habitual conferencia de todas las mañanas. Porque ha sido premiado ayer con el premio Martín Fierro. También quiero destacar la participación del ministro de Salud Pública, Juan Mansur, en la 67 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, junto a Kathleen Sebelius, que es la ministra de Salud de Estados Unidos, propiciarán una reunión de carácter bilateral para una instancia de cooperación respecto al Instituto Nacional del Cáncer en estrategias de carácter preventivo y también respecto a cooperación en el funcionamiento del Instituto de Medicina Tropical. Por supuesto, el ministro Mansur no solamente tiene programada esta reunión bilateral, sino también la reunión con la comunidad del Caribe y a su vez la participación en el plenario de delegados para el día martes 20 de mayo, o sea, el día de mañana. Por supuesto que es muy interesante para destacar algunas opiniones que han surgido a partir de la decisión política instrumentada por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, respecto al incremento en el 40% de la asignación universal por hijo. Esto ha implicado el mejor perfil desde el punto de vista del poder adquisitivo desde su instrumentación en el año 2009, lo cual mejora sustancialmente el efecto redistributivo del ingreso en el primer decil. Y, por supuesto, nosotros consideramos que todas estas acciones coadyuvan y contribuyen al desarrollo de las políticas públicas vinculadas a mejorar sustancialmente el nivel de ingresos. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. La consulta es en torno a la situación del vicepresidente Amado Boudou. Si bien hay un proceso judicial de por medio, son dos consultas respecto de este tema. Primero, si usted, como jefe de gabinete, considera que el vicepresidente tiene que tomar o no una licencia mientras dure este proceso judicial en su contra. Y segundo, si coincide con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con que un vicepresidente, por estas cuestiones, no puede ser tapa de diarios todos los días. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no me corresponde a mí efectuar una opinión en ese sentido, pero sí me parece que es muy importante observar el desenvolvimiento de todo el proceso judicial. En ese contexto, el vicepresidente de la República ayer ha manifestado claramente en un programa televisivo su posición, en el sentido de estar permanentemente a disposición de la justicia para responder a sus requisitorias. Y, en consecuencia, nosotros tenemos que respetar en un sistema republicano y democrático de gobierno la división de poderes, el funcionamiento independiente del Poder Judicial y, obviamente, el debido proceso. En consecuencia, nosotros observamos que eso es lo que debería ocurrir y ocurre efectivamente en este tema. No me incumbe a mí y, a su vez, lo ha planteado con mucha precisión el mismo vicepresidente de la República. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Este fin de semana el periodista Horacio Berbisky denunció que existen presiones castrenses para que avancen las investigaciones contra el jefe del ejército Milani. Quería saber su opinión sobre este tema. Y, en segundo lugar, preguntarle sobre aquellos dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la CELAC desde La Habana en enero último, denunciando presiones de los bancos que desembocaron en la devaluación de enero. Si se abrió alguna investigación, porque fue de extrema gravedad esa denuncia de la presidenta, también efectuada por usted o por el ministro Kicillof aquí en el país, sobre los bancos, la situación de los bancos. Mire, todas las cuestiones que formula el gobierno pública y explícitamente lo ejecuta a través de las vías correspondientes. Ejemplo, cuando se produjo el incendio de Iron Mountain, esta empresa, la instancia investigativa se abrió por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos y en ese contexto lo que se pretende es esclarecer debidamente los hechos y si efectivamente han ocurrido procedimientos asociados al lavado de dinero y a empresas que involucran a compañías inclusive que cotizan en bolsa a través de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, lo que quiero transmitir aquí es que la decisión del Gobierno frente a cuestiones que deben investigarse
se procede a través de los organismos competentes. Esto es lo que ocurre también en el debate permanente que existe en la República Argentina. No es casualidad que existan embates de grupos económicos asociados. Por ejemplo, la estatización de los fondos de pensiones no ha sido una cuestión neutra para el sistema financiero, ni tampoco para sus empresas que han marcado cierta conexidad. 1.200 millones de dólares eran efectivamente los ingresos que percibían por comisiones que se extraían a jubilados. Y también el ahorro que se ha generado en la República Argentina desde la estatización de los fondos de pensiones fue aproximadamente de 35.000 millones de pesos. Esos fondos, conjuntamente con el acrecentamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de casi 88.000 millones a cerca de 383.000 millones de pesos, o sea, lo cual implica cerca del 290% de incremento. Entonces, lo que uno advierte claramente es la asociación del sistema financiero por la pérdida de ingresos, de la asociación y la vinculación de mecanismos de emisión de acciones y, a su vez, el uso de estos fondos de pensiones y, a su vez, la inacción por parte de muchos legisladores de la oposición que siempre se dedican a cuestionar, criticar o denunciar al gobierno, pero nunca a estos grupos económicos de interés. Por lo tanto, lo que nosotros advertimos objetivamente es que toda decisión que toma el gobierno respecto a instancias investigativas las hace a través de los organismos pertinentes, y eso es lo que hacemos. Milani, sobre el jefe del ejército. Y en el caso, Milani, vuelvo a insistir, es una cuestión que ya ha tomado Estado público desde hace mucho tiempo. El Poder Judicial es un organismo independiente, como todo sistema republicano y democrático en la República Argentina. Por lo tanto, todas las instancias investigativas se dan y nadie interrumpe u obstaculiza el proceso correspondiente. De manera que son temas repetitivos que forman parte de una agenda de instalación mediática, una cuestión que tiene que ser resuelta por la vía judicial. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, la M530, la Red de las Madres. Recién hizo mención acerca de la investigación, la denuncia de la AFIP de la empresa Iron Mountain. Mi pregunta tiene que ver porque la investigación data del 2007 al 2013, donde se analiza el lavado de dinero o supuesto lavado de dinero de la empresa. Mi pregunta es si se van a revisar mecanismos de la AFIP en estos temas, teniendo en cuenta que han pasado ya 6, 7 años y no salió a la luz antes. Y por otra parte, si va a haber novedades respecto del conflicto del Tren Sarmiento. Bueno, con respecto al tema del conflicto del Tren Sarmiento, está en una instancia de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que prosigue en el día de la fecha. Y respecto a la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando tiene elementos que forman parte de la etapa investigativa, promueve la denuncia. Y eso es lo que ha hecho. Por último, quisiera plantear por lo menos 3 cuestiones que han formado parte de la agenda pública en los últimos tiempos y que me parece que son imprescindibles aclarar. Primero, cuando se hizo público el índice de precios al consumidor con la nueva metodología y su correspondiente divulgación, aún persisten las maniobras desde usinas opositoras respecto a índices alternativos. Y la verdad es que uno observa que eso carece metodológicamente de sustentabilidad y siempre se instalan con metodologías absolutamente cuestionables, con intencionalidad de promover solamente datos falsos, equivocados, para inducir a expectativas económicas negativas. Pero la verdad es que la confiabilidad de esos indicadores promovidos por el Congreso tienen exactamente la misma confiabilidad de sus referentes, que han cambiado tantas veces de partidos políticos que finalmente toman un tema solamente para mantener su prédica desde el punto de vista mediático. En segundo lugar, quiero transmitir una información. El programa de recuperación productiva de la República Argentina en el mes de abril ha tenido una asignación equivalente a 28,8 millones de pesos, asociando un sistema de
transferencia de ingresos a 232 empresas que fueron las identificadas como afectadas por la actividad económica. Si uno toma distintos ejemplos con distintos cortes, en el año 2003 existían 1.328 empresas con 15.959 empleos afectados. En el año 2009 teníamos 2.769 empresas con 143.653 empleos afectados, casi 1% del nivel de empleo de la República Argentina. En el año 2014 tenemos 232 empresas y 34.016 empleos afectados. Por lo tanto, quiero transmitir esto porque es parte de la comunicación que es necesario plantear, porque muchas veces surge en el tema de suspensiones o paros de actividades, pero que en definitiva están circunscriptos o focalizados a determinado tipo de segmentos de actividad. Ejemplo, complejo de industria automotriz que está asociado a acuerdos de carácter internacional y a estímulos de la demanda doméstica. El 58,6%, de acuerdo a estudios recientes, de determinado tipo de actividades no han sido afectadas desde el punto de vista del desenvolvimiento de su actividad en el primer cuatrimestre. Y por último, también quiero transmitir que estudios que han surgido respecto al cálculo del método del Producto Interno Bruto están asociando respecto al cálculo de la participación relativa de la inversión de Argentina en el Producto Interno Bruto. Lo que quiero transmitir es que las inversiones que se han realizado en el sistema educativo, contabilizando no solamente el presupuesto público, que ha cumplido efectivamente con la base de cálculo en el Congreso, pero que a su vez se ve excedido por el 1,2% de asignación universal por hijo en términos de Producto Interno Bruto y este año con 0,55% del Producto Interno Bruto del Plan Progresar. Por lo tanto, lo que quiero transmitir claramente es que la inversión educativa en la República Argentina cumple los parámetros de la Ley 26.075 en forma directa y en forma indirecta, y la base de cálculo se hizo claramente con la metodología preexistente y que para el presupuesto público del año 2015 naturalmente se orientará con la nueva base de datos. Muchas gracias.